Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Buena acogida en Baqui del Barrio en Post Chiquito. Expo de Salud en combinación con Festival de Comida. Coimán llega con la semana del Tulfest 2025. Fiesta en una cárcel colombiana. En la República Dominicana la comunidad está sufriendo por los aguaceros. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener la mejor semana de todas. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con la edición de Baqui del Barrio que se desarrolló el pasado sábado en horas de la mañana. En esta oportunidad en el área de Post Chiquito. Allí la comunidad, no solamente de este sector, pero también de distintos barrios de la isla, aprovecharon para llevar sus desperdicios. Bureau City Inspector nos comenta qué va a ocurrir en el resto de este año. Todo está yendo bien en popa, como dicen, todo está caminando bien con el tráfico y hay mucha gente. Exactamente, esa es la profesión del pueblo y de Bureau City Inspector, ¿no? Para tener Aruba más limpio. Y para el pueblo tiene tener el chance hoy para traer todos sus desperdicios hoy en Baqui del Barrio. En el mes de octubre, noviembre y diciembre habrá 2 veces. En el comienzo del mes de octubre, 2 en el comienzo del mes de noviembre y diciembre también. Seguramente que sí, porque aquí en Aruba está acostumbrado ya en el tiempo de Navidad, que ¿no? el fin de año todo el mundo hace su corral limpio, sus terrenos limpios y por eso también hay 2 veces al mes de Baqui del Barrio. Esa es la oportunidad también para el pueblo de Aruba que traigan sus desperdicios aquí y no los dejen en la calle. Pueblo de Aruba, esta es tu oportunidad para depositar la sucia de una manera responsable y es completamente gratis. En los próximos meses van a haber 6 oportunidades más gratuitamente para depositar el sucio que tienes abandonado de su casa o quizás de un vecino o algo. Saque la mano, ayuda a la comunidad de Aruba para mantener el país limpio, pero también saludable. Cambiando de tema, este sábado también se desarrolló la tremenda Expo de Salud y por primera vez se desarrolló conjuntamente con un festival de comida. Allí el Departamento de Salud conjuntamente con el equipo de promoción de salud estuvieron hablando de cómo se desarrolló este festival, pero también de la importancia de que la comunidad conociera un poco más de la comida y la bebida saludable. Hoy nos encontramos desde la tremenda Expo de Salud del Departamento de Salubridad Pública conjuntamente con la plataforma de promoción de salud, en donde diferentes vendors se dieron cita acá delante del Hospital Viejo, como lo conocíamos, delante de David Jim, para así mostrar distintos productos, tanto comidas y bebidas de una forma saludable. No solamente tuvimos expositores ofreciendo estos productos a toda la comunidad que quizás no conocen que hay una oportunidad, pero también productos saludables que ellos pueden consumir diariamente. Asimismo, también teníamos diferentes agricultores y productores locales que se dieron cita para así poder mostrar distintos productos que son saludables a la comunidad. La intención no solamente es promover beneficios de comer saludable, pero también bajar los índices de obesidad en la isla y así contribuir a tener una comunidad mucho más saludable. Ahora vamos a escuchar lo que nos comentó Juret Cruz, vocero y PR del Departamento de Salubridad Pública. Pues también las personas están llegando, se está poniendo el sol, se está dando sol, las personas están viniendo. Estamos muy contentos, como usted dijo, es un concepto completamente diferente, es algo nuevo, pero esperamos que a la persona les guste el concepto nuevo. Es para darles un poquito, no solamente hablar, siempre hablamos, todo. Esta vez queremos que vean, que experien el plato saludable, lo que es, y que no es solamente comer fruta y verdura, pero es un plato completo, en un balance. Y tenemos no solamente comida, tenemos también un mercado local con muchos productos de Aruba, producidos aquí, y también tenemos una sección de información donde hay diferentes fundaciones que dan información sobre prevenciones. Sí, el concepto era traer el concepto saludable más cerca de la comunidad y no solamente
quedar hablando, pero que lo vean, que lo puedan probar. Sí, estamos aquí completo, no solamente el Departamento de Salud Público, pero también la plataforma de promoción de salud, donde hay diferentes otras fundaciones, como el AZB, el Ibiza, FADA, todos están aquí dando sus informaciones. Hay hasta juegos para los niños, el Ibiza está aquí para hacer deporte con los niños. A partir de hoy, 29 de septiembre y hasta el próximo 5 de octubre, llega el Toolfest a Colman, en donde todos ustedes van a poder aprovechar no solamente de precios increíbles en las mejores marcas de las diferentes herramientas, pero asimismo durante esta semana vamos a tener distintas sorpresas y todo eso lo traemos a continuación. Una vez más regresa el Toolfest a Colman con ofertas que no te podrás perder. Del 29 de septiembre al 5 de octubre, ven a Colman y aprovecha de los mejores precios que tendremos en las distintas marcas de las máquinas eléctricas que estarán haciendo parte de esta gran campaña. Las mejores marcas del mercado como Makita, Milwaukee, DeWalt, WorkPro y Works. Tanto si eres un profesional o como también uno que está apenas arrancando, esta es tu oportunidad ideal para equiparte con las herramientas de una alta calidad a precios increíbles y que ahora podrás tener gracias a este Toolfest de Colman. Y como nos encanta premiar a esos clientes que son bien rápidos durante el Toolfest, tendremos beneficios exclusivos para los primeros 5 clientes que compren de forma digital sus herramientas durante el Toolfest. Recibirán una tarjeta de regalo de Colman con un valor de 50 florines totalmente gratis, así que no esperen demasiado para que así sean uno de los 5 primeros clientes. Los más rápidos se llevan el premio. No te pierdas el evento principal del Toolfest el sábado 4 de octubre, desde 10 a 2 de la tarde. Será una jornada grande de emoción que puedas aprobar tus herramientas y poder ganar muchos premios. Durante este tremendo evento del Toolfest, los participantes tendrán la posibilidad no solamente de participar en challenge, en desafíos y así poner a prueba sus habilidades para poder ganar premios instantáneos, pero también tener la gran posibilidad de ser el ganador de la tremenda gift card que tendremos de 1000 florines de Colman. Asimismo, nuestros amigos de Phone Miles durante el Toolfest Event estarán presentes y los participantes también podrán girar la rueda de la fortuna y de esta manera ganar premios instantáneos. Para conocer más detalles de esta semana del Toolfest, del evento, pero también para hacer sus compras online, podrán ingresar a la página www.colmanvv.com y de esta manera mirar todas las promociones que tenemos. Toolfest 2025 en Colman es el evento que estabas esperando. En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia, en donde las autoridades se dieron cuenta de diferentes fiestas que al parecer se están desarrollando al interior de las cárceles. Y es que lo más preocupante de esto es que los privados de la libertad no solamente tenían acceso a cervezas, pero también a celulares. Estas imágenes que circulan en redes sociales y que al parecer habrían sido grabadas por los reclusos de la penitenciaría El Bosque, ubicada en Barranquilla, durante la celebración de amor y amistad, han causado indignación entre los ciudadanos. Se siente septiembre, se siente que llega diciembre. Y esos papelitos están buenos. En los videos se observa a los detenidos al parecer consumiendo licor. Se ve una nevera con lo que serían cervezas y la mayoría de ellos con celulares en mano. No solo porque se permite que estos criminales que se encuentran recluidos en esta cárcel hagan fiestas, ingieran alcohol, sino que además también graben los festejos. En este sentido se pregunta uno qué rol juega el IMPEC en el ingreso del alcohol y de los celulares desde los cuales extorsionan a muchos comerciantes y ciudadanos. Los analistas en seguridad hacen un llamado al gobierno nacional a tomar medidas contundentes por estos casos. Pero que también la Procuraduría avance y logre sancionar disciplinariamente a los miembros de este ente público que han facilitado la dinamización del delito al interior de las cárceles. También esperamos que haya una disculpa pública.
A través de un comunicado, el IMPEC informó que los internos identificados fueron trasladados a otros pabellones y centros carcelarios y que en operativos posteriores fueron incautados celulares y armas blancas. Sin embargo, el caso genera preocupación, pues mientras estas escenas de descontrol salen a la luz, hay personas que siguen recibiendo llamadas extorsivas desde estos mismos centros penitenciarios. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en las últimas horas en Bolivia, como unos estudiantes que estaban esperando el bus fueron atracados por un delincuente con cuchillo en mano. Allí, gracias a la rápida acción de la comunidad, lograron detener al delincuente. Esperaban micros sentados en la acera. 2 estudiantes de secundaria quienes intentaron asaltar. A la hora de la salida, entonces estaba esperando el micro y lo asaltaron, ¿no? Lo apuñalearon y aparecieron unas madres de familia que lo defendieron, ¿no? Y lo sacaron fotos, mandaron al grupo de los delegados, el cual también comunicaron a todos sus padres de familia si lo conocían al muchacho. El muchacho se veía muy asustado y pues pedimos seguridad, ¿no? Y es un joven, ¿no? Que todos los días toman el mismo camino y no le ha ocurrido eso, pero le tocó a él, ¿no? Aseguran que el asaltante era un hombre mayor que los amenazó con un cuchillo. Entonces tenía un cuchillo de cubierto, que eso sí o sí van, ¿no? A apuñalear, no es a tenerle un susto, a nada, ¿no? Directamente a apuñalearle y hacerle daño al joven. El hombre fue entregado a la policía y los padres habrían formalizado la denuncia en la policía del Plan 3000. Y si hablamos de situaciones caóticas, vean lo que ocurrió en las últimas horas en Perú, exactamente en Lima, con las manifestaciones y las protestas que se salieron de las manos. Allí los manifestantes se fueron en contra de las autoridades con palos, piedras y también bombas molotov. ¡Vamos, corre, corre, corre! De esta forma, se desarrolló una nueva jornada de protestas en el centro de Lima, la misma que fue convocada por diversas asociaciones civiles, entre ellas la denominada Generación Z. ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! Alrededor de las 5 de la tarde. Diversos grupos concentraron en lugares como Plaza San Martín, Parque Universitario y en el frontis del Congreso. Tras la concentración, los manifestantes iniciaron una marcha en dirección al Congreso. Durante ello, se elevaron banderas y pancartas en rechazo al gobierno y al Parlamento. Además, asistieron diversas personas afectadas por la inseguridad ciudadana, entre ellas América Valdivieso, quien perdió a su hermana en marzo de este año. Ella venía siendo extorsionada en su negocio por negarse a pagar un cupo. ¿Recibiendo amenazas? Recibía amenazas día y noche, madrugada. Denunció. Yo fui testigo porque yo me movilizaba con mi hermana acompañándole acá a la Avenida España y no hicieron nada, no tuvo respaldo. ¿Tu hermana fue amenazada por el monstruo? Sí, mi hermana tenía sus audios, sus videos, sí, por el monstruo. ¿Era la banda del monstruo? No, era Eric. Sí, mi hermana tiene un mensaje de él mismo. Ya en el Congreso, y con una gran cantidad de personas, al cabo de unas horas, empezaron los enfrentamientos. Entre tanto, en la República Dominicana, las familias luchan no solamente por los aguaceros y las inundaciones que se están presentando en estos momentos, pero también después de las lluvias queda un total lodazal. Esto se penetra en sus viviendas, pero también en distintos locales comerciales y en los colegios. Uno de esos sectores es Villa Duarte en Santo Domingo Este, pues la calle Celestino Román, esquina K, resultó inundada producto de las lluvias de las últimas horas. En el sector varias casas han sido abandonadas, otras tienen letreros de se vende, mientras algunos espacios baldíos son usados como vertederos improvisados.
Este sábado la historia de una casa a otra era similar. Según comunitarios, desde que llueve, el sector se inunda afectando el paso de los vehículos y las personas. A la hora que toda esa agua se emboque para acá, todo eso está tapado ahí, como ustedes pueden ver, de basura, ¿ven? Entonces, eso va a colapsar ahí. Se mojaron los muebles, se dañó un abanico y ya. Varias de las viviendas han construido paredes como esta, que tienen aproximadamente 1 metro de alto, pero esto no evita que el agua penetre a sus hogares. Cansada de limpiar y tratar de que el agua no entre a su casa, Andrea Escoto aseguró que la situación se repite constantemente sin recibir la ayuda de las autoridades. Yo tengo la mano en el suelo de estar barriendo y fuñendo y haciendo tantas cosas. Ayer dije que no me movía, nada más estaba pendiente aquí al ranchito. El sector es atravesado por una cañada, lo que a juicio de varios comunitarios aumenta el peligro durante las inundaciones. Sí, eso representa un peligro para nosotros y los niños cuando vienen a la hora de la clase los niños tienen que dar la vuelta porque no pueden pasar por ahí. Esa calle debajo hay una cañada y aquí pasan muchos niños de la escuela que en verdad necesitan el apoyo, la mano amiga de las autoridades. Cambiando de tema, en Colombia, según algunos estudios que se han presentado, la natalidad ha bajado en cifras bastante alarmantes. Desde el año 2024 y el 2025 son muy pocos los jóvenes o las personas que deciden ser papás. Según lo que explican, esto podría ser algo no beneficioso para lo que trata el sistema de pensión. Los jóvenes responden con seguridad cuando se les pregunta si quieren o no tener hijos. ¿Quisieras tener hijos? No quisiera. ¿Por qué? Porque me parece que termina siendo muy perjudicial. ¿A tus 29 años has pensado en tener hijos? No. ¿Por qué? No sé, creo que primero estaban como mis proyectos, mis cosas. La incertidumbre por la poca estabilidad financiera los lleva a priorizar sus proyectos e intentar primero cumplir sus metas antes de construir una familia. Casi el 47% de la población de Colombia tiene menos de 30 años. Jóvenes que a lo mejor quisieran tener más hijos y que no los tienen porque consideran que no están dadas las condiciones para tener hijos. Tiene que ver con cambios comportamentales de la sociedad colombiana, donde las mujeres por múltiples razones han ido empoderándose acerca de lo que quieren hacer. Un informe de la ONU revela que 1 de cada 4 personas duda en tener hijos por la falta de confianza en el futuro. Hoy la mayoría de mujeres solo tiene 1, 2 o ninguno. Presenta oportunidades porque podemos invertir, por ejemplo, en educación de más calidad, podemos invertir también en mayor calidad o mayor oportunidad en el acceso al trabajo. Analistas advierten que la baja natalidad podría golpear especialmente los sistemas pensionales en el mundo y por eso plantean estrategias para enfrentar el reto. Lo importante es tener una conciencia del ahorro y empezar a acumular capital desde lo más temprano en la vida posible. Pequeñas sumas de dinero van a hacer la diferencia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Síntomas de la demencia frontotemporal. Influencer le cambió la vida a una madre soltera. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say Pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. El gobierno de Aruba le invita a aprovechar una oportunidad única para integrarse a nuestra comunidad, vivir con dignidad y ejercer actividades laborales de manera legal.
A través de Dimas, usted puede solicitar su permiso de trabajo. Este proceso estará disponible únicamente por un periodo limitado. Realice su trámite conforme a la ley y sin temor. Programe su cita hoy mismo y comience su proceso de regularización. Para más información, visite dimasaruba.aw. There's huge bubbles all over New York City. Sources are linking this to the new Colossal Bubble Mascara. It inflates 100% of lashes. The combination of these two elements causes the buildable bubbled volume we're seeing. New Colossal Bubble Mascara from Maybelline, New York. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes alguna vez habían escuchado sobre lo que trata el término de la demencia frontotemporal? Que según lo que han indicado, es lo que le está pasando a un famoso actor de Hollywood, como poco a poco la demencia pues ha afectado completamente su diario vivir. Hoy les mostramos la historia de una familia que uno de sus miembros pues padecía de esta enfermedad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Primero empecé a notar que, ya sabes, no siempre podía terminar mis frases. A los 56 años, Sean Durbin y su esposa Lisa empezaron a notar que algo no estaba bien. Al principio, dicen que los médicos pensaron que Sean podría tener un trastorno del sueño. Así que pueden imaginar su sorpresa cuando exámenes adicionales llevaron al diagnóstico de una enfermedad de la que no sabían nada, demencia frontotemporal, también conocida como DFT. Solo recuerdo estar sentada allí completamente atónita. Con el tiempo, la DFT le quita al paciente la capacidad de pensar, hablar, caminar y socializar. Actualmente no hay cura, pero un diagnóstico temprano puede ayudar a las familias a estar preparadas, dice el doctor de Sean, Jagan Pillai, de la clínica Cleveland. Cualquier cambio que esté afectando tu funcionamiento diario o tu trabajo y que persista durante más de unos meses, vale la pena hacerse una evaluación para ver de dónde proviene. No fue sino hasta después que una cara famosa vino a la mente de Sean y Lisa. El actor Bruce Willis también fue diagnosticado con DFT. Ellos pudieron agradecerle a su esposa Emma por el protagonismo que ha ayudado a dar a la enfermedad. Todo el mundo sabe quién es Bruce Willis, así que fue algo que de alguna manera lo hizo más real. No sé, fue muy útil poder decir eso. Ese apoyo y saber que no están solos ha significado todo para Sean y Lisa, quienes ahora viven cada día según cómo se presenta. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta historia de un influencer que quiso cambiarle la vida completamente a una madre soltera y a sus pequeños hijos. El influencer canadiense Zachary, conocido en redes como MDM Motivador, se volvió viral tras un gesto que conmovió a millones. Ayudó a una mujer soltera de 32 años sin hogar que vivía en Michigan, en los Estados Unidos. El encuentro ocurrió en la calle cuando la mujer pedía dinero junto a sus hijos de 5 y 7 años para pasar la noche en un hotel. Según relató el propio influencer, ella llevaba casi 2 años sin un lugar estable donde vivir tras dejar una relación abusiva y perder a sus padres. En su inicio, él se hizo pasar por una persona sin techo para poner a prueba su generosidad. A pesar de sus carencias, ella compartió con él la comida que le habían regalado y hasta le dio una manta para que no pasara frío. Ese gesto motivó al creador de contenido a iniciar una campaña de recaudación de fondos. Con el dinero obtenido, sorprendió a la mujer con una serie de cambios que le transformaron la vida. 10 ofertas laborales a tiempo completo, guardería gratuita para sus hijos, un auto nuevo y la suma de $500,000. Además, la llevó con los ojos vendados a un vecindario en donde le mostró una casa completamente amoblada, avaluada en $750,000. La ayuda incluyó también un asesor financiero para garantizar que nunca más tenga que preocuparse por ese dinero.
Y si hablamos de imágenes, vean este increíble reencuentro de dos amigas que después de décadas se reconocieron y se reencontraron. Lógicamente un fenómeno en las redes sociales. El reencuentro entre dos mujeres mayores, amigas desde la juventud y separadas durante décadas, ha conmovido a millones de personas en todo el mundo gracias a un video publicado en TikTok. La escena difundida por la usuaria Martrolita muestra el instante en el que una de las protagonistas, al reconocer a su amiga, se lleva las manos al rostro y luego la abraza con fuerza, reflejando una profunda emoción. La publicación fue acompañada por una sencilla pero potente frase: "Qué hermosa la amistad", escribió la autora del video en este mensaje, el cual ha sumado a la autenticidad de la escena y potenció la viralización de la red, alcanzando casi 20 millones de visualizaciones. Usuarios de distintas partes del mundo compartieron mensajes destacando lo conmovedor del momento. Muchos reconocieron haber llorado al ver el abrazo, mientras que otros recordaron a sus propios amigos de la infancia o juventud, generando una ola de nostalgia en la plataforma. Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de CMB con tremenda información. En conmemoración con el día sagrado del Yom Kippur, todas las sucursales de Caribbean Mercantile Bank estarán cerradas al público este jueves 2 de octubre. A la comunidad judía le deseamos un ayuno fácil y que sea inscrito y sellado en el libro de la vida. Continuamos con más de las historias que se viralizan a esta hora y les mostramos cómo un repartidor hizo de todo para poder entregarle una caja de pañales a una persona que le había hecho el pedido. Sin embargo, cuando llegó nadie había en la casa y empezó a lanzar los pañales. Los deliveries o repartidores son fundamentales en diferentes vidas porque les permiten ahorrar tiempo, acceder a lo que se necesita sin importar la distancia. Se ha convertido en un puente entre el consumidor y los negocios. Precisamente un video difundido en redes refleja un curioso momento vivido por un repartidor a domicilio. Un sujeto intentó lanzar sin éxito un paquete de pañales dentro de una casa al enterarse de que la dueña no se encontraba en su domicilio. El video, publicado en una cuenta, muestra al repartidor intentando en repetidas ocasiones lanzar este paquete de pañales por encima de la puerta. "Lo quiero mucho, señor que lanza pañales de mi hija porque no estoy en casa", dice la mujer al darse cuenta a través de las cámaras lo que había estado ocurriendo. Y los dejo con estas imágenes de una mujer que decidió celebrar su cumpleaños de una forma diferente. En vez de apagar las velas en un pastel como normalmente se hace, lo hizo con botellas de cerveza. La imaginación de las personas por celebrar su cumpleaños no tiene límites, desde fiestas temáticas con disfraces hasta también lo que decidió hacer una mujer que sorprendió a sus invitados al decidir usar una caja de cerveza en lugar del tradicional pastel de cumpleaños. La creatividad de la mujer desató risas en las redes sociales. Allí en el video se observa cómo los invitados de la mujer se reúnen para cantarle el tradicional Happy Birthday. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos fue que la dueña allí prefirió encender sus velas y que se encontraban en las tapas de las botellas de cerveza apiladas dentro de una caja, en lugar de colocarlas sobre una torta. El ingenioso detalle provocó carcajadas y se robó toda la atención de los presentes. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.